Existen bastantes adaptaciones cinematográficas distintas acerca del famoso cuento de los hermanos Grimm, unas más fieles, otras más raras y algunas más inquietantes. El filme que nos reúne el día de hoy destaca especialmente por su oscura reinvención de la historia original al punto de que hasta el nombre de esta es diferente. Un filme con un tono bastante turbio y gran atractivo visual que con una extraña historia llena de simbolismos puede llegar a confundir hasta el más atento, pero no habrás de preocuparte por esto, pues tu servidor se encargará de explicarte. Así es que prepárala, Anastasio, porque hoy toca... Gretel y Hansel, un oscuro cuento de hadas. La película inicia narrándonos la historia de un alma muy joven y hermosa que lamentablemente al nacer tuvo importantes problemas de salud, tanto así que su desesperado padre sin más opción se vio obligado a buscar la ayuda de una hechicera muy poderosa que, representada en un enigmático triángulo que advertía misterio y peligro, aparentemente curó a la pequeña sin pedir nada a cambio. El hombre, a petición de la bruja, decidió confiar en la oscuridad. No obstante, peor no pudo haber sido su fortuna, ya que aquella oscuridad no solamente se cobraría su vida, sino también la de muchas almas jóvenes que cayeron en las tentaciones de su ahora malvada hija, la cual fue abandonada en el bosque por su madre después de lo que le hizo a su esposo. Esta oscura apertura resulta ser un turbio cuento de hadas que una joven Gretel conoce desde que era una niña y que ya le ha contado varias veces a su pequeño hermano Hansel. Sin embargo, la realidad de los dos hermanos, y en especial la de Gretel, resulta ser tan dura o peor que en dicho cuento, pues debido a la etapa de hambruna en la que se encuentra su pueblo a causa de la escasez de alimentos, la joven chica, en su afán de buscar trabajo, decidió hacerle una visita a un importante hombre que al parecer requería de una sirvienta, pero los servicios que solicitaba el desgraciado, más que del hogar, digamos que no eran muy cristianos, cosa que Gretel evidentemente rechazó, pero que representó uno de varios golpes duros para ella, ya que en lugar de encontrar consuelo en su deprimente hogar dominado por el más triste y desolador Azulcian, lo que encontró fue a su madre enojada por no haber aceptado el trabajo, y como si esto no fuera suficiente, también se vio obligada a abandonar su casa junto a su hermano debido a la falta de recursos, ya que su madre también ya estaba un poco oída del coco. De esta manera, aunque cavar sus propias tumbas pareciera lo más sensato, ambos hermanos decidieron avanzar en busca de algún refugio vecino para así luego poder visitar algún poblado y buscar trabajo. No obstante, gracias a una curiosa intervención se dieron cuenta de que los peligros que acechan en el bosque iban más allá de lo natural. Una muerte inminente acecha en cada esquina y fue la ayuda de un cazador lo que evitó que ambos perecieran ante la amenaza del extraño fenómeno. Este mismo cazador, en un acto desinteresado para ayudar a dos almas sin hogar, brindó techo, comida y un baño a cada uno, además de un mapa para no perderse de camino a su destino, un poblado en el cual rehacer sus vidas. Y así, tras pegarse tremendo viaje por haber comido hongos indebidos, ambos hermanos continuaron su camino y terminaron topándose con una extraña casa en medio de la nada, una casa en la que se recuerda una forma familiar.
el triángulo. Tal y como si de una señal de advertencia se tratase, esta figura geométrica comúnmente asociada con el peligro aparece una y otra vez en el film, ya sea de forma física o implícita. Esto podría tener significados que van desde el empoderamiento de la mujer si tenemos en cuenta el cambio de roles protagónicos, pero que habrá que tener cuidado a la hora de evaluar para no caer en tachar la película de según que sin mirar más allá, hasta el más obvio y probablemente más acertado, y es que sea una representación del misterio, del peligro, de fuerzas que deben permanecer alejadas de las manipulables mentes humanas que no están preparadas para tal nivel de maldad. Aunque al final la realidad es que esto está abierto a la interpretación, así que bien podrías tener la tuya tranquilamente y estar en lo correcto. Por cierto, esto no es que me lo esté inventando, las cosas que están en un plano no están allí porque sí, esta película cuida mucho eso. Ahora sí, en esta ocasión recordándonos también la reinterpretación de la historia que viene desde el título, curiosamente la casa no es de jengibre, ahora no es la vista lo que llama la atención de los hermanos, sino el olfato. El encuentro con el cazador volvió a ambos más propensos a confiar en extraños. Después de todo, si había gente capaz de hacer el bien sin pedir nada a cambio, ¿por qué no habrían de probar suerte esta vez? Aunque al principio sus intenciones eran robarse alguna pieza de pan junto con lo que estuviera a la mano, cuando una extraña pero muy amable anciana los sorprendió, terminaron no solo quedándose a comer, sino a dormir. Mordieron el anzuelo, se comieron la carnada literal y metafóricamente, aunque tampoco es difícil entenderlos, así quién querría irse al dichoso pueblo. Aquí ya tienen tremendos banquetes, techo y agua. Hansel está aprendiendo todo lo relacionado con el manejo del hacha de la mano de la bruja para así encargarse de la leña, y Gretel todo lo relacionado con el hogar. Sin embargo, lo que los pequeños ingenuos no notan es como poco a poco la desgraciada está intentando separarlos, pero no de cualquier forma. Pues por medio de un discurso que se podría catalogar como feminista o de independización, según lo quieras ver, la bruja quiere sembrar una idea en Gretel: su hermano es su veneno. Cuando se conocieron por primera vez, la vieja le expresó su descontento a Gretel porque ésta la llamaba señora, alegando que no había grilletes en sus tobillos que pudieran dar a entender que estaba casada, obviamente queriendo decir que una mujer no necesita de un hombre para vivir su vida tranquilamente y que eso del matrimonio no iba con ella. Por otro lado, en medio de una partida de ajedrez dijo lo siguiente: nunca olvides que el rey tiene miedo y debe tenerlo, porque la reina puede hacer lo que desee. Aquí Hansel nota y resalta que la figura de la reina está como el ser humano viene al mundo, es decir, sin nada encima, y podemos entender una vez más como por medio del subtexto se hace alusión al empoderamiento de la mujer y a su libertad, incluso en un juego tan complejo como el ajedrez o como en la sociedad misma. Pero claro, esto es algo que muchos se podrían tomar a mal y podrían asegurar que se quiere pisotear al hombre. No lo sé, en lo personal no creo que sea así, solamente hay que mirar al cazador. Si de verdad esta fuera la intención de esta película, probablemente él no se hubiera comportado como un caballero tanto con Hansel como con Gretel. Usualmente en las películas de este estilo, todos los hombres son unos inútiles, no valen para nada y son las mujeres las únicas que quedan bien paradas. Podrían haber pintado al cazador como un desgraciado que daría un trato especial al chico sobre la chica, o que incluso podría haber intentado aprovecharse de ella, pero pues no fue así. Y si miramos bien, en este contexto el poder reside en hombres con excesivas riquezas que comen y duermen bien mientras tienen a su pueblo literalmente muriendo de hambre. Bueno, ahora que me lo pienso, tampoco es que diste mucho de la realidad actual. Como sea, en esta época, con solo un ejemplo ya podemos entender la realidad que allí vive la mujer. Hombres avariciosos y machistas residen en el poder y no ven otro propósito para ellas que servir en el hogar o en la cama. Este rechazo del que te hablaba se hace más evidente cuando, sin más metáforas, la bruja le deja claro a Gretel que Hansel es su veneno.
su lastre, su carga y por tanto debe deshacerse de él cuanto antes. Esta extraña situación junto con las raras pesadillas que ha tenido con niños, aparte del hecho de que no se sabe de dónde carajo saca la mujer tantos platillos exquisitos cuando no tienen animales, un huerto o algo parecido, han llevado a Gretel a querer marcharse, pero su hermano, muy conforme con las comodidades, se ha negado rotundamente. Claro, encontrarse juguetes de niños por ahí tirados alrededor de la casa tampoco es que sea muy alentador. Ahora, según lo que ya te he dicho acerca de la naturaleza diferente de este film, no debería extrañarte que aquí la intención de la bruja no sea separar a los hermanos para poner a Gretel a trabajar incansablemente en engordar a Hansel y así hacerlo apetitoso, como sí sucede en el cuento. Pues aquí, teniendo en cuenta los tintes feministas de la película, se subvierte el papel de la mujer y principalmente el de Gretel, ya que aquí la bruja no quiere esclavizar a la joven haciéndola trabajar sin descanso para un hombre, eso sí lo reducimos a su sentido más básico, claro, sino que quiere más bien volverse su mentora y así separarla de sus ataduras, hacerla libre en cierta forma y que así no sea una posibilidad el hecho de que pueda acabar sirviendo a hombres ricos en sus aposentos. Es decir, quiere que Gretel crezca como ella y se vuelva también una bruja. ¿Pero por qué? Resulta que aquella pequeña de la historia que Gretel le contaba a Hansel es la hija de la vieja, pero ese no es el detalle es que Gretel conocía esa historia sin que la propia vieja nunca la hubiera contado, por lo que se entiende que Gretel también tiene poderes o habilidades que no se sabe cómo obtuvo, pero que no ha desarrollado. Y claro, ya hasta me siento raro llamando a la vieja la bruja cuando no lo es. Es una fachada. Es tan joven como cuando abandonó a su hija en el bosque por haber acabado con su esposo. Se volvió bruja porque aquella oscuridad que acompañaba a su hija en realidad nunca se fue. La pequeña perturbadora logró convencerla de comerse a sus otros dos retoños para acceder también a dicha oscuridad. Así, la mujer construyó una cabaña en el bosque y tomó la forma de una vieja para parecer una figura amable y confiable para los niños. Niños que, como podrás ver, resultaron ser la pieza que faltaban al rompecabezas. Aquí es cuando entendemos a qué se refería la bruja con deshacerse del veneno. Ella se deshizo de sus pequeñas cargas comiéndoselas y ahora quería que Gretel hiciera lo mismo con su hermano. Solamente así la joven podría acceder también a la oscuridad y asimismo conseguir poderes que escapan a la imaginación. Y pues como no le fue difícil separar a los hermanos, ya que aunque en un principio quería irse Gretel y al final terminó siendo Hansel, el cual tenía dudas acerca de los platillos y de las intenciones de la bruja, pues la comida quedó servida. Y así Gretel se almorzaría a su hermano de no ser porque, ¿quién hubiera imaginado que si le enseñabas a usar sus poderes a una joven bruja que no quería comerse a su bendito hermano, iba a terminar usándolos contra ti? Tal y como en el cuento original, la desgraciada ardió en llamas. Pero ojo, porque a pesar de no haber devorado a Hansel, Gretel pudo conservar sus poderes y las almas de los niños fueron libres. De esta manera, ambos hermanos decidieron seguir sus caminos. Gretel decidió permanecer allí para trabajar en sus poderes para el bien y encantó un caballo para mandar a Hansel a un pueblo en el que continuaría con su vida. Finalmente, podemos ver a la joven en un plano contrapicado que realza su imagen, la empodera y también la sumerge en aquella figura que ha venido acompañando a las brujas, pero que esta vez al parecer no augura peligro. No obstante, basta esperar un poco para darnos cuenta de que quizá el mal esta vez no perdió. Este final ambiguo deja pensar que probablemente Gretel no será capaz de controlar el mal y se volverá básicamente otra devoradora de infantes. Pero si tenemos en cuenta el hecho de que Hansel recalca que su hermana volverá a ver su cara otra vez en algún punto, podemos entender que aunque quizá no vaya a haber una secuela como tal de esta película, sí vaya a haber una especie de universo compartido donde veremos nuevamente a estos personajes en otras historias famosas de cuentos de hadas. Y si bien es cierto que no me disgusta esta película, tampoco la destaco demasiado, la verdad, ya que a pesar de tener una atmósfera atrapante,
peca de no dar miedo, ya que más que el espectador estar aterrado, está más bien confundido intentando entender qué carajos la película le está queriendo decir. Eso sí, te guste o no, no puedes negar que estéticamente es preciosa. No es difícil quedarse fascinado apreciando los escenarios y en especial las actuaciones de Alice Krige en el papel de la bruja y de Sofía Lillis en el papel de Gretel. El que sí se me quedó un poco corto, la verdad, fue el pequeño Sam. Entiendo que está joven, pero siento que Sofía lo opaca con su interpretación. Ahora, Gretel y Hansel es una película que te recomiendo si quieres una experiencia diferente. Ya no hablando del hecho de que es una reinterpretación del cuento original, sino que aquí no encuentras el típico terror tradicional. Aquí se opta más por la ambientación, por una atmósfera atrapante. Podrá dar miedo o no según tu percepción, pero como punto a favor, por lo menos intriga. Si aprecias mucho el arte y te fijas bien en los detalles, probablemente te diviertas mucho pillando cada simbolismo, el uso del color en cada escenario, en cada plano y buscando una explicación a las dudas que te puedan surgir. Aunque me temo que con lo confusa que esta se siente, probablemente no termines llegando a una conclusión convincente. En fin, una estética muy cuidada para una película que pretende ser más turbia que el cuento original, que ya era turbio de por sí. Un envoltorio que brilla más que el contenido. Sin más que decir, recuerda que esto no es más que mi opinión y tú también eres libre de dejar la tuya en los comentarios. También, si crees estar tan o más loco que yo, házmelo saber. Siendo así que, por estas y demás razones, mi veredicto es: mi hermana y yo no volvimos a ver a nuestros padres. Nos quedamos los dos solos. Pero aprendimos un par de cosas estando atrapados en esa casa. Una, jamás entres a una casa hecha de dulce. Y dos, si vas a matar a una bruja, incendia a la desgraciada.